paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, conociendo y entendiendo a Dios. La palabra de Dios, la Biblia, los libros que están escritos, que están juntos en un solo libro, conocido como la Biblia, están escritos para conocer y entender a Dios. Entonces vamos a estudiar cómo es que debemos y cómo podemos conocer y entender a nuestro Padre Dios. Me voy a enfocar sobre todo en la palabra conocimiento. Conocimiento. Yo quise poner este versículo, Ezequiel 2:5, cuando el Señor puso a Ezequiel a predicar y le dice, ve y predícales. Dice, ¿acaso ellos escuchen? Dice, pero si no escucharan, porque son una casa rebelde. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. El Señor siempre ha mandado predicadores para exaltar, para edificar, sobre todo para predicar, para conocer a Dios. Se trata de conocer a Dios. Entonces el versículo de entrada es Oseas 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. 4:6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo los echaré del sacerdocio. Y porque olvidaron la ley de su Dios, también yo me olvidaré de sus hijos. En Colosenses 2, del 1 al 4, Pablo, que les predicó a los colosenses, les mandó una carta. Dice, porque no quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, en la oración, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Acuérdense de eso, consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. En simples palabras, hermanos, como siempre lo digo, lo único que tienes que hacer es enfocarte en conocer y seguir a Cristo Jesús. Conocer a Cristo Jesús. Los libros más importantes en la Biblia son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque ahí está, es bien explicado el testimonio de Cristo. Necesitamos conocer a Cristo. Conociendo a Cristo, conocemos a nuestro Padre Dios. Entonces, aquí yo les voy a dar una serie de escrituras. Hay muchísimas en relación al conocimiento. De hecho, todo el libro de Proverbios. Fíjense, el libro de Proverbios habla sobre todo de la sabiduría. Pero en sabiduría, algo así como un adjetivo. Ese adjetivo se convierte en un sustantivo, o sea, en una persona, en un ser. O sea, tener sabiduría es tener a Cristo, tener la mente de Cristo.
hay que conocer a Cristo. Jeremías, también es son versículos bien claros en relación a el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Jeremías 9 del 23 al 26. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría mundana. Puede ser filosofía, puede ser la teología mundana. No del conocimiento de Dios espiritual, sino mundana, carnal. Hay personas que conocen muchos adjetivos, dicen palabras difíciles de entender, tienen un vocabulario muy amplio, pero no conocen a Dios. Esa sabiduría es mundana. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios, o sea, la de Cristo. Nosotros necesitamos la mente de Cristo, hermanos. Cuando Cristo habló de Salomón, dijo, hubo personas que vinieron, por ejemplo, habla de la reina del sur, que vino a conocer, a escuchar la sabiduría de Salomón, y de hecho se casó con ella. Y dice, y he aquí más que Salomón, mucho más que Salomón. Y había gente ahí que no iban a escucharlo. Mucha gente no lo escuchaba. Por las costumbres, por las tradiciones. Porque Jesús parecía como que no estaba cumpliendo la ley. Cuando Él es el autor de la ley. Él es la ley. Y no lo reconocieron. Pero así estaba escrito. Siempre es un remanente. Fíjense, otra vez, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Por ejemplo, esto se lo pudo haber dicho Jesús a Pedro. Todos me van a dejar. Y Pedro, que era valiente, dice, yo no, Señor. Estas palabras eran para Pedro y para todos los que piensan que son valientes, o sea, la valentía mundana. ¡Viva Cristo Rey y fuego! O sea, fusílenme porque quiero a Cristo y yo doy la vida por Él. No, eso no es dar la vida por Cristo, hermanos. Dar la vida por Cristo es someternos a Él. Someternos a Él. Y eso, si nosotros no tenemos a Cristo, es imposible, hermanos. Es imposible. No hay de otra forma, es solamente conociendo a Cristo. Dice, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, en que si hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, y aquí Jehová también le puedes poner, que yo soy Jesús, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, nuestro Padre Dios. ¿Qué vino a hacer Cristo? Misericordia, juicio y justicia en la tierra. Eso vino a hacer Jesús. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, o sea, a todos los judíos y a todos los gentiles. A Egipto, Judá, Edom, a los hijos de Amón y Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, fíjense bien, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Por qué? Porque no quisieron cumplir los 10 mandamientos. No querían.
Todos somos así, hermanos, todos, sin excepción. La única excepción es Cristo. Aquí viene la profecía, Jeremías 31, del 31 al 34, fíjense bien. He aquí, ya en el contexto, si ustedes estudian el libro de Jeremías, dice, ustedes son un pueblo de duro corazón. Dice, yo les voy a cambiar ese corazón de piedra que tienen y les voy a dar un corazón de carne. O sea, los voy a circuncidar de ese corazón engrosado que ama el mundo. Yo voy a hacer eso. Fíjense bien. Cumplir los 10 mandamientos es conocer y entender a Dios, hermanos. Si tú estudias los 10 mandamientos, por ejemplo, el primero, yo soy Jehová que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, conóceme a mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy tu Dios. No te postres, no le tengas miedo al mundo. No le tengas miedo al mundo. No tengas miedo de qué vas a vivir. No tengas miedo si no tienes dinero. No tengas miedo si tienes alguna enfermedad. No tengas miedo de las personas que te persiguen. No tengas miedo de nadie. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. No les tengas miedo. Conóceme a mí, para que ya no tengas miedo. Conóceme a mí. Y yo voy a poner la mente de Cristo en tu corazón. En tu mente y en tu corazón. Fíjense bien. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlas de la tierra de Egipto, en el monte Sinaí. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. ¿Cómo mostrábamos a Jehová en el tiempo de los israelitas? Ellos tenían que platicar los testimonios de cómo los sacó Dios con mano poderosa, dándole las 10 plagas. Ese era el testimonio que ellos platicaban. De hecho, los judíos todavía lo hacen. Los judaizantes. Cómo Dios, por mano de Moisés, sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Cuando pasan por el Mar Rojo, el Passover. Y básicamente es esto. O sea, tenían que contar el testimonio de cómo Dios los sacó con mano poderosa. Que eso era una sombra y figura de Jesús. Egipto es el mundo, simbólicamente. Nosotros somos esclavos del pecado. Pero cuando nos es presentado el Salvador, Cristo Jesús, Dios nos abre nuestra mente para conocer a Cristo, o sea, a nuestro Padre Dios, y podamos entender cuánto nos ama y como consecuencia arrepentirnos de llevar una vida de pecado. Ese es el camino, hermanos, no hay otro. Entonces, antes tenían que contar el testimonio de cómo Dios los sacó con mano poderosa. Ahora la iglesia seguimos contando cómo Dios nos saca con mano poderosa de la esclavitud del pecado. De la esclavitud del pecado. O sea, ¿cuál es el pecado más grande? La incredulidad de Dios. No conocer a Dios.
Ese es el pecado más grave. No creer en Cristo. Ese es el pecado de muerte. Dice, pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón a través del Espíritu Santo. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. O sea, ya no tienen que predicar los 10 mandamientos. Lo único que tienes que hacer es predicar a Cristo. Conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hay personas que dicen que esto no se cumple todavía. En Hebreos 8, nomás les voy a dar un versículo. Dice 8:11, y ninguno, o sea, tomando palabras de Jeremías, Pablo, o el escritor que haya escrito la carta a los Hebreos, dice, está trayendo palabra de Jeremías 31, y dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. So, ya desde la primera generación está pasando eso, porque Cristo hizo el nuevo pacto. En 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es el conocimiento de la verdad? De que Jesús es el Hijo de Dios y Él nos limpia con su sangre nuestros pecados. Entonces, si pecamos voluntariamente, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Ok? Entonces, vamos a les voy a dar versículos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento en relación al conocimiento de Dios. Juan 4:10. Ustedes ya saben que Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, le dice en 4:10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras, mujer samaritana, el don de Dios, o sea, Cristo, el don del Padre para el mundo es Cristo. El don de Dios para la iglesia es el Espíritu Santo. So, Cristo es para el mundo. El Espíritu Santo es para la iglesia, para el que crea el testimonio de Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda a verdaderamente tener, porque es la mente de Cristo la que necesitamos. So, ¿cómo obtenemos la mente de Cristo? Los ángeles. So, yo siempre les he dicho, hermanos, ¿cómo trabaja Satanás y cómo trabaja Dios? A través de nuestra mente, lo que se conoce como conciencia. ¿Qué te dice tu conciencia? Satanás te va a meter miedo, pánico, terror. Jesús te va a dar conocimiento de su palabra, pero ¿para qué quieres conocer la palabra? Para entender que Dios es amor. Que Dios es amor. Que Dios te puede librar de todas tus batallas. Que Dios es misericordia. Eso es lo que necesitamos conocer. ¿Y quién nos lo pone en nuestra mente? Los ángeles de Dios, hermanos. Los ángeles de Dios nos ponen pensamientos. Nos ponen la mente de Cristo literalmente. Entonces, cuando buscamos a Cristo, buscamos la mente de Cristo. O sea,
nosotros necesitamos la mente de Cristo, que Cristo se vaya formando en nosotros. No vamos a llegar al pleno conocimiento en esta vida porque, dice Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero una vez que salgamos de este cuerpo y Jesús nos da un nuevo, podamos ver literalmente el cuerpo que nos da, entonces vamos a verle tal como es y vamos a tener su mente al 100%. Ya no va a haber en nosotros el querer, el amar el mundo, ¿no? Ya no. Y de hecho yo en parte eso a mí el Señor ya me lo ha manifestado. O sea, por decirlo de una forma entendible, la energía que Dios nos da a través de su Espíritu Santo es la que nos da vida, la que nos mantiene vivos. Y fíjense, hermanos, fíjense, yo les quiero decir esto una y otra vez. ¿Cuántas personas miró Abraham? Cuando Dios le dijo a Abraham, o el ángel de Jehová le dijo a Abraham, le dice a Abraham, Señor, pues no me has dado un hijo, no me has dado descendencia, le voy a dejar todas mis riquezas se las voy a dejar aquí a mi siervo, que no es mi hijo. Entonces Jesús, o el ángel de Jehová, o el Padre, que es lo mismo, le dice, Abraham, ven afuera. Eso era obvio que estaban dentro de algún lugar, de alguna tienda. Entonces, cuando hablo de tienda, como una tienda de campaña, como vivían antes, donde vivía Abraham, dice, ven acá afuera. Obviamente era en la noche. Y le dice, fíjate a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Así será tu descendencia. ¿Cuántas estrellas podemos ver, hermanos? Son millones y millones. ¿A cuántas personas eventualmente Dios le va a abrir entendimiento? A todo ser humano, hermanos. Pero no antes de que pasen la ira de Dios para los que desobedecieron, para los que no creyeron. Esto es lo que no entiende la iglesia. La iglesia siempre le gusta condenar. Se van a ir al infierno y ahí va a ser el sufrimiento para toda la eternidad. Y sí, eso es bíblico, pero no se entiende, hermanos, no se entiende. El sufrimiento de alguna forma es una vergüenza. Las personas se van a volver. O sea, imagínense, por ejemplo, Hitler que mandó matar a los judíos. Él está en el infierno, separado de Dios. No va a poder ver a Dios. ¿Ok? Entonces, eventualmente, en la batalla final, cuando Cristo le arrebata todo a Satanás, en un abrir y cerrar de ojos, Hitler mismo tiene acceso. Pero, vamos a decir, él se va a querer acercar a Cristo y no va a poder. Porque la vergüenza va a estar avergonzado. Eso es lo que dice Pablo. Se va a avergonzar. Y es la vergüenza, así como Adán. Así como Adán. Se va a esconder de Cristo, por decirlo así. Ese es el castigo. Y los que siguieron a Cristo, por eso dice, bienaventurados, los que creyeron sin haber visto. ¿Por qué dice Cristo eso? Porque eventualmente todos van a creer, hermanos. Todos. ¿Cuántos son los que van a creer? Los hijos de Abraham. Pues cuenta las estrellas. Son muchos. Si uno le calcula, no, pues es toda la gente. Eventualmente. O sea, nosotros que tenemos una mente carnal pensamos,
Ándele a Hitler y se la va a pasar en el infierno toda la eternidad por malvado. Resulta que el malvado era Satanás, no Hitler. Nuestra lucha no es contra personas, es contra demonios, hermanos. Y los mismos demonios y aún Satanás eventualmente se van a someter a Cristo. Tan simple como eso, hermanos. Así está escrito. ¿Cuál es el ángel más bonito? El ángel más... Es Lucifer. ¿En dónde está en la Biblia? Nabucodonosor. Nabucodonosor es un símbolo de Satanás. ¿Por cuántos tiempos estuvo loco Nabucodonosor? Por 7 años. Ahí está. Simbólicamente son 7 días. En el 8º día le va a venir el entendimiento a Satanás. Dios nos ama a todos, hermanos. Dios lo que quiere es mostrar su gloria. Entonces, la mente carnal siempre tiende como a castigar a la gente. ¿Cuál es el castigo de Dios? Estar separado de Dios. Así como cómo lo puede vivir una persona en una familia. En la Biblia nunca aparece que Dios corra a un hijo. ¡Lárgate de mi casa! Ya no te quiero en mi casa. No. Más bien el hijo se va de la casa. Y está la parábola del hijo pródigo. Padre, dame mi lana, yo ya me voy de aquí. Y se va, y se gasta todo. Eso que él tiene es la vida que Cristo nos da aquí en este mundo, la que tenemos ahorita, eso es lo que tenemos. ¿Cómo nos la vamos a gastar? Con prostitutas, comprando casas, comprando carros, andando en la vanidad de vanidades, o sirviéndole a Cristo. Todos tendemos a seguir al mundo. Está bien, Dios lo permite, pero llega un punto donde el Señor nos llama para que le sigamos, para mostrar su gloria. Entonces hagan de cuenta que Dios, hagan de cuenta que es como un juego. A ver, los voy a poner ahí y ahí les voy a hablar así como con riddles. Alexa, ¿cómo se dice riddles en español? Lo siento, no lo sé. Alexa, how do you translate riddles to Spanish? Riddles, in Spanish is acertijos. Acertijos, son como acertijos en la Biblia. Están escondidos, hermanos. Están escondidos. ¿Cómo lo sé? Porque yo lo entiendo. Yo entiendo los acertijos. El Señor me da a entender esos acertijos. Ese es el don de ciencia. ¿Cómo es que puedes tú entender esos acertijos? Cuando sigues a Cristo. O sea que en Cristo están escondidos esos tesoros del conocimiento. Fíjense bien, aquí lo dice Jesús, 8:31-32 de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo podemos ser discípulos? Permaneciendo en su palabra. Y conocerán la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es la verdad? Nuestro Padre Dios. Y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud de Satanás. Para ya no servir a Egipto. Para ya no andar ahí trabajando haciendo ladrillos, simbólicamente. O sea, Satanás nos pone... No, hombre, Luis, tú eres bien inteligente, tú te puedes ganar $1,000,000, tú sabes cómo hacer business, y eso me puso Satanás en mi mente. Y yo digo, bueno, pues me voy a ganar $1,000,000.
Satanás pone esos pensamientos. Por el otro lado, el Espíritu Santo nos llama, ¿verdad? Para que sigamos al Señor. Entonces, como todos nos desviamos, yo me desvié y yo le hice caso a Satanás. Yo digo, no, sí, me voy a ganar $1,000,000 y voy a hacer esto y puedo ayudar a los pobres. Pues una persona pobre, ¿cómo le va a ayudar a un pobre? Si yo estoy pobre. Digo, no, me voy a ganar $1,000,000. Entonces te pones y anduve afanado. A veces dormía muy poco, pero yo con mis sueños. El éxito es la realización progresiva de tus sueños, Luis. O cuando llegues a un sueño ya tienes que tener otro, porque ese es el éxito. Y ahí ando yo de tarugo ahí, siguiendo ese mundo. Entonces parte de mi sueño, lo más importante de mi sueño mundano era darle a mi familia, para llevarme a mi vieja de vacaciones, para comprarle las cosas que ella quiere. Le encantan los zapatos, le encantan los vestidos. Se los voy a comprar todos los que ella quiera, le voy a comprar a mis hijos. Nos vamos a ir de vacaciones. Todo eso es vanidad, hermanos. Entonces, mientras anda uno ahí, no, que voy a ganar mucha lana, pero pues todavía no la ganaba. Y resulta que alguien me la ganó. Resulta que Ramón me ganó a mi vieja. Y yo digo, qué caray. Entonces, ¿ahora cómo le vamos a hacer? Así dice el Señor. Búscame a mí, primero. Búscame a mí y yo te voy a hacer feliz. Yo, ni siquiera tu mujer te va a hacer feliz ni tus hijos. Búscame a mí. Pero yo no lo sabía, porque estaba ciego, no tenía el entendimiento. Entonces tuve que andar en amargura, porque para llegar a Jesús es necesario llegar en amargura. Entonces esa fue mi amargura. Digo, ay, Señor, pues yo no sé, yo no entiendo. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Entonces, una vez que llegas a conocer a Cristo, es conocer al Padre. Es conocer al Padre. Entonces, en la medida que tengamos la mente de Cristo, vamos a caminar bien. Pero siempre tenemos la mente de Cristo. No. Imagínate que yo me comportara siempre como Cristo. Dice Pablo, pero por mi mentira, el amor de Dios abundó para dar testimonio de que Cristo es el justo. Porque en la medida, si yo caminara todo justamente, como Cristo caminó, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a presumir. Voy a presumir que yo sí ando caminando yo a todos los amo, yo a todos los respeto, yo nunca hago una cosa mala. Vivimos en un cuerpo carnal, hermanos. Entonces, cuando Satanás nos gana una batalla, ahora hay pecaditos y hay pecadotes. El pecado más grande es apartarse de Jesús, hermanos. Es apartarse de Jesús. Pero, si tú sigues a Jesús, conocerás la verdad. Y la verdad a mí me hizo libre, hermanos. A mí ya no me interesan las cosas el dinero ya no me importa. De verdad, ya no me importa. O sea, yo tengo felicidad en Cristo. La tengo paz en Cristo. Pero aún así, el Señor me da lo suficiente como para... Mi felicidad está en Él. Pero Él sabe que tengo que comer. Él sabe que tengo que pagar renta. Él sabe que tengo que ponerle gasolina a mi carro. Entonces Él cuida de mí. De una forma o de otra, Él cuida de mí. Y de mi familia, en este caso mi hijo. Y ahorita mi madre. Él nos protege. Estamos cubiertos. Entonces, en la medida que estemos sometidos a Cristo, ¿pero siempre vas a hacer lo correcto? No. No siempre hago lo correcto. Si yo te dijera que no pecara, estaría siendo mentiroso a Dios. Pero,
Es Cristo que me tiene de la mano, siempre siguiéndolo a Él, siguiéndolo a Él, siguiéndolo a Él. Mientras yo siga a Cristo, voy a andar caminando bien. Entonces siempre va a haber cosas en las que podemos darle gloria a nuestro Padre Dios. ¿En dónde es donde le podemos dar gloria a Dios? En las tribulaciones, para darle testimonio a las personas. Entonces, si tú predicas a Cristo y te enfocas en Cristo, día tras día, noche tras noche, seguir a Cristo, conocer la mente de Cristo, tener la mente de Cristo, tú vas a andar bien. Tú vas a andar bien. Entonces, ¿quién va a poder decirle a un hijo de Dios, ¡hey, pecador! Espérate, ¿cómo que pecador? Yo tengo mi Salvador, yo sigo a Cristo. Claro que yo soy pecador. Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero no necesariamente que yo me haga esclavo del pecado. Eso ya es regresarme al mundo. Entonces, ¿por qué la gente se regresa al mundo? Por el orgullo, porque se van con falsas doctrinas, por el orgullo. Por ejemplo, si llego a una iglesia, una denominación, y es típico que en las iglesias dicen, esta es la iglesia verdadera. Eso lo dicen en varias denominaciones. Esta es la única verdadera. Y miran mal a las demás denominaciones. Eso es orgullo, hermanos. Son cristianos. ¿Por qué se congregan? Porque son cristianos. Pero si dicen, esta es la iglesia verdadera, son niños, son como los corintios. No tienen sabiduría, o sea, no conocen a Cristo todavía. No lo conocen. Hay que seguir a Cristo. Juan 10:14, fíjense bien. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Las mías me conocen. Dice Jesús en Juan 14:7, si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le habéis visto. ¿Por qué? Porque lo tenían enfrente o sea, Cristo Jesús, que es la imagen de nuestro Padre Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. En 14:9 le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Fíjense lo que dice Jesús. Para que no se dejen llevar por palabras, hermanos. El que siga a Cristo tiene vida eterna. ¿Pero qué es vida eterna? Dice Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Jesús. Tú necesitas conocer a Jesús. ¿Qué impide conocer a Jesús? Lo típico es que no tienen poquito conocimiento, o sea, tienen poquito estudiando las Escrituras. 2, tienen que entender que ustedes deben de darle gloria a Dios en las tribulaciones. Entonces, como mucha gente no sabe eso, por ejemplo, cuando me vino mi tribulación, cuando mi vieja se fue con Ramón, yo no le di gloria a Dios. Yo me fui de borracho y anduve de borracho. Yo no le di gloria a Cristo. No se la di, porque todavía no tenía el conocimiento. Aunque yo siempre he tenido una relación con Dios, pero yo era un niño en la palabra de Dios. Yo todavía no entendía. Entonces, cuando me fui de borracho, pues esa no es gloria de Dios.
So, hay cupo en donde cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra, yo tropecé. ¿Dónde tropecé? O sea, no disfruto. ¿Por qué? Porque todavía no tenía el entendimiento de las escrituras. Porque yo todavía no seguía a Jesús. Entonces, viene otro tipo de persona. Las personas que dicen seguir a Jesús, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, o sea, quieren tener posesiones. Entonces, o vas a poner la confianza en Cristo o la vas a poner en tus posesiones. No puedes tener las dos. Entonces, por los afanes de este mundo, o sea, por el querer tener cosas, eso te impide, te quita dedicarle tiempo para conocer a Cristo. O sea que el tiempo se lo dedicas al trabajo, andas como Marta, andas por aquí, andas haciendo cosas por acá y Cristo te dice, Marta, Marta, vamos a decir que es que tú eres Panchito, 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 afanado y turbado estás con tantas cosas. Solamente una es necesaria. Fíjate lo que está haciendo María. Está escuchando al Maestro, que es Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Conocer a Jesús, escuchar al Maestro. O sea, tienes que comer el maná. Comer maná. Pero comer a Jesús, fíjense, comer a Jesús, Les voy a dar un ejemplo. Viene la mujer finofericia o sinofericia, algo así, siempre se me olvida, que era pagana, no era judía. Y le dice, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten compasión de mí. Y le gritaba y le gritaba. Y le dice a sus discípulos, Señor, cállala, mándala que se vaya. Y Jesús le dice, no es bueno dar la comida de los hijos, o sea, de los judíos, que era el pueblo de Dios simbólicamente. No es bueno dar la comida, o sea, en este caso la comida son los milagros. O sea, comer a Cristo. No es bueno darle la comida de los hijos a los perrillos. Se le llama perrilla a ella y a su hija, simbólicamente. Entonces la mujer contesta con sabiduría. Dice, sí, Señor, sí, cierto. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Esa es fe, hermanos, esa es fe. Alguien le predicó los 10 mandamientos a esa mujer. Alguien. Entonces Jesús dijo, mujer, grande es tu fe. Ella comió a Cristo, comió del pan de Cristo. ¿Cuál fue el pan? El milagro. Sanó a su hija. Ahorita ya no me acuerdo si es hijo o hija, no lo recuerdo. Es irrelevante, pero era su hijo o su hija. Esa es la comida que nosotros tenemos, hermanos. Cuando nosotros conocemos a Cristo, todos los días hay milagros en nuestras vidas. Todos los días. Ando buscando. Aquí está. Un pedacito. Todos los días. Todos los días. Cristo hace milagros en nuestras vidas. Eso yo lo sé, hermanos. Nada más que no los puedo ver. Pero yo sé que Jesús hace milagros en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos, cuando le seguimos. Entonces, lo más importante en esta vida es conocer a Jesús. Hay que conocer el testimonio de Jesús. Por eso yo les digo, hay que leer y estudiar Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para comenzar, Cristo está en toda la Biblia, hermanos, en toda la Biblia. Fíjense bien, me voy a ir a Mateo,
para darles escritura del Antiguo Testamento. Ahorita, después de darles Mateo 11:27, dice Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo, o sea Cristo, quiera revelar. El Padre, nuestro Padre Dios, nos abre el entendimiento para reconocer quién es Jesús. Jesús, que nos da su mente, nuestra mente, en nuestros corazones, nos pone su mente en nosotros, o sus pensamientos de Él nos los pone en nosotros a través de los ángeles, que son espíritu, y Él revela a quien Él quiere quién es el Padre. O sea, el Padre le revela a los que el Padre quiere revelarle quién es Cristo. Y Cristo nos revela, o él le hace revelación a los que Él quiere quién es el Padre. Éxodo 6:3 dice: aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Dios se dio a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no a los gentiles, hermanos. Éxodo 7:17, o vamos a decir a los incrédulos. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua en que está el río, y se convertirá en sangre. Son las 10 plagas, hagan de cuenta que son 10 predicaciones. Simbólicamente son 10 predicaciones. ¿Cuántas veces tentó al pueblo a Dios en el desierto? 10 veces también. Hasta 10 veces me tentaron en el desierto y no me agradé yo de esa generación. Solo entraron los que nacieron en el desierto. Entonces, fíjense, cuando se convirtió en sangre, cuando golpeó la vara, ahí hay una predicación, el pueblo no creyó, pero en parte ni el faraón creyó. Cuando esto concluye con el evangelio eventualmente, o sea, les dice: celebren la cena pascual, celebren el sacrificio de Jesús en la cruz, que fue la 10ª plaga. Es en la 10ª plaga cuando el pueblo es sacado de la esclavitud de Satanás para poder adorar a Dios en el desierto. Pero todavía hay que atravesar el desierto, pero no vamos solos. Dios va con nosotros. Entonces, para poder entrar en la tierra prometida, tenemos que tener confianza en Dios. O sea, tener confianza en esta vida de que Dios está con nosotros. Éxodo 29:46. Se trata de conocer. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Levítico 4:14. Luego que llegue, en relación a la ley, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiere, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Este es lo que nosotros, eso es lo que yo le ofrezco a mi Padre Dios. Cuando yo me doy cuenta de mi pecado, le digo: gracias, Padre mío, por su Hijo amado Jesucristo que usted nos dio, Señor, para redimirnos de nuestros pecados, Señor. Yo me reconozco pecador, Padre Santo.
porque yo siempre, de alguna forma, siempre me ando queriendo desviar, Señor, y es usted, Señor, quien me lleva por el camino. Yo no puedo solo, Señor. Yo no puedo solo, Señor. Yo solamente puedo ir si usted está conmigo. De otra forma yo no puedo. Levítico 4:23 es lo mismo. 4:28 es lo mismo. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Eso se ganó Cristo, porque Él fue el que obedeció. Vayan y lean el contexto de Deuteronomio 18:21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Vayan y vean el contexto. Josué 3:10. Y añadió Josué, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al ateo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Para la iglesia, ¿qué quiere decir esto? En esto conocerán que Cristo está con ustedes, que Dios va a echar de ustedes al pecado de pornografía, de adicciones, de sexo, de todo el amor al mundo, hermanos, el amor al mundo. En eso conocerán que Cristo está con ustedes. Yo por eso sé que Cristo está conmigo, porque Cristo me sacó de cosas que yo antes andaba haciendo. Y el Señor las quitó de mí al instante. No que ya sea yo perfecto, pero hay cosas que el Señor me las quitó al instante. Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Jesús dice, no se preocupen. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? No se preocupen. Eso abarca dos cosas. Una, no se preocupen que no son perfectos. Yo ya pagué por ustedes. No se preocupen. Yo les pongo un vestido blanco y los hago, yo les quito todos sus pecados. No se preocupen por eso. Yo ya los limpié. No se preocupen. Por otro lado, también te dijera, no te preocupes por tu mamá, no te preocupes por tu papá, no te preocupes por tus hijos, no te preocupes cómo vas a pagar la renta, no te preocupes qué van a comer, no te preocupes porque no tienes trabajo, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Busca primero el reino de Dios, o sea, busca primero a Cristo y su justicia, porque se trata de encontrar a Cristo y no venir y predicar los 10 mandamientos, no, su justicia. Porque precisamente hay gente que dice seguir a Cristo, por ejemplo, sigue a Cristo, pero anda predicando los 10 mandamientos. No, su justicia. ¿Y cuál es la justicia? Ahorita se los voy a leer. Entonces una persona que pelea con nosotros, por ejemplo, yo predico a Cristo, y viene una persona y dice, no, hay que decirle su pecado a la gente, hay que predicarle los 10 mandamientos. No, yo le debo de predicar a Cristo. Vamos a decir, estamos en la iglesia, y viene Ramón y se mete con la mujer de Panchito. ¿Ok? Alguien lo debe de exhortar, sí. Pero ¿qué tiene que hacer, hermano? Arrepiéntase, hermano. ¿Y qué hay que decirle a Ramón? Hay que predicarle a Cristo una vez más. Porque no conoce a Cristo. Porque si conociera a Cristo no anduviera con la mujer de Panchito. O no anduviera
flirteando con la mujer de Panchito. Entonces, la exhortación siempre es con Cristo, hermanos. Nunca con la ley. Con Cristo. O sea, fíjense, ¿ok? Vamos a decir yo voy a México. Yo estoy en Estados Unidos, tengo licencia en Estados Unidos y yo voy a México. Entonces, pero antes de ir a México yo voy a manejar allá. Entonces yo digo, a ver, déjame estudiar un poquito acerca de las leyes de tránsito de Guadalajara, por ejemplo. Entonces yo voy a Guadalajara y ando manejando y me para un tránsito, un policía, un tránsito, no sé si todavía les digan tránsito, me imagino que sí. Y me dice, ¿su licencia? Y yo le digo, oh, yo tengo licencia de Estados Unidos, no de aquí. Pero yo conozco las leyes. Entonces me va a decir, no, pues usted tiene que tener una licencia aquí. Entonces, el conocer la ley no es suficiente, hermanos. Yo necesito la licencia. O vamos a ponerlo al revés, aquí en California. Porque hubiera una excepción, porque pudiera ser como turista. Vamos a decir que una persona viene de México a Estados Unidos. Y de hecho a mí me tocó ver en corte a una mujer que le pasó eso. Vino de México y le dieron un ticket, no traía licencia, y no traía aseguranza, y andaba manejando. Una persona que viene a California y se queda por un periodo de tiempo, tiene que agarrar licencia. Tiene que conocer las leyes. Entonces, aunque conozca las leyes, pero si no trae su licencia, le dan un ticket. Entonces, el conocer la ley no basta, necesita la licencia. Bueno, para nosotros, la ley no importa, lo que importa es la licencia, o sea, el evangelio, que Cristo murió por mí. Esa es la licencia. O sea, yo necesito a Cristo, pero necesito conocerlo verdaderamente. Que Él murió por mí. Es la benignidad de Cristo entonces la que me guía al arrepentimiento para yo no seguir pecando. Entonces, cuando una persona es esclava del pecado, todavía no tiene licencia, o sea, todavía no conoce a Cristo. Cree que conoce a Cristo, pero todavía no lo conoce. Entonces, usualmente, por ejemplo, aquí en el Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, y se da manifiesto. Una persona que es esclava del pecado todavía no conoce a Cristo. Entonces, a lo mejor a escondidas va a andar pecando y tú no lo puedes ver, pero del corazón habla la boca. Entonces, una persona que no conoce a Cristo, es más, yo se los digo así, yo sé, lo sé bien claro, 100%, tengo el conocimiento, Dios me lo abrió, Dios me lo enseña, que una persona que enseña la ley no conoce a Cristo y tiene pecados escondidos ahí. ¿Por qué? Porque como todavía no conoce a Cristo, todavía Cristo no lo está en el vientre de la madre, pero todavía no nace, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Cuando conocemos a Cristo. Entonces una persona que conoce a Cristo, así como Pablo conoció a Cristo, Pablo no anduvo predicando la ley, Pablo anduvo predicando el testimonio de Cristo. Y eso es lo que tenemos que predicar. Entonces vamos a decir esto a una persona que dice, tienen que cumplir los 10 mandamientos. A veces al minuto. No, hombre, si yo andaba bien preocupado porque no tenía esto para hacer aquello. Ahí está. Él mismo o ella misma te va a decir su pecado. O sea, ¿por qué? Porque no tiene la confianza en Cristo. ¿Por qué? Porque no lo conoce todavía. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A ellos, a los que le temen. 36:10. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia
a los rectos de corazón. 79:6. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. En uno de los más famosos, Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. 95:10. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Anduvieron en la idolatría y luego decían, ¿podrá Dios poner comida en mesa en el desierto? Y Dios se indignó y murieron en el desierto. Así como muchos cristianos mueren en el desierto, nunca pudieron dar fruto, nunca entendieron, nunca conocieron a Cristo. Nunca lo conocieron. O sea, nunca dieron fruto, nunca tuvieron paz. Salmo 119:79. Vuélvanse a mí los que temen y conocen tus testimonios. Proverbios, aquí está. Este es Jesús. Cuando vean Proverbios, está hablando de sabiduría, está hablando Jesús. Jesús es la sabiduría. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, necesitamos a Cristo. Para conocer razones prudentes, necesitamos a Cristo. Para recibir el consejo de prudencia, necesitamos a Cristo. Justicia, juicio y equidad, necesitamos a Cristo. Para dar sagacidad a los simples, necesitamos a Cristo. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura, necesitamos a Cristo, porque en Cristo están escondidos todos estos tesoros. Oirá el sabio es el que sigue a Cristo, y aumentará el saber, el conocer a Cristo. Y el entendido adquirirá consejo de Cristo para entender proverbio y declaración, las parábolas o los proverbios de Cristo, palabras de sabios y sus dichos profundos, las palabras que habló Cristo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando tú recibes a Cristo, lo reconoces como tu Salvador, recibes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el principio de la sabiduría. O sea, a través del Espíritu Santo vas a tener temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, o sea, desprecian a Jesús y por lo tanto desprecian la enseñanza. Todo está escondido en Cristo Jesús, hermano. Cristo Jesús. Conoce, ¿qué hizo Cristo Jesús cuando condenaban a alguien? ¿Qué hizo Cristo Jesús cuando vino un incrédulo? ¿Qué hizo Cristo Jesús con ciertos pecadores? ¿Qué hizo Cristo Jesús aquí? ¿Qué hizo Cristo Jesús acá? ¿Qué hizo Cristo Jesús aquí? ¿Cómo se comportó Cristo acá? Conoce a Cristo y vas a conocer a Dios. Proverbios 2, del 1 al 6. Hijo mío, aquí es Cristo hablando, es Salomón, pero es como si Cristo estuviera hablando. Hijo mío, si recibieras mis palabras, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados cuando por mi nombre los vituperen y digan toda clase de mentira contra ustedes, porque así hicieron contra todos los profetas. Entonces nos está llamando, si seguimos a Cristo, somos profetas. Eso también me acuerdo cuando me lo reveló el Señor. O sea, ¿por qué? Porque trabajamos en el templo. El profeta siempre va a llevar palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Predicar a Cristo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, ¿cuál es el mandamiento de Cristo? O sea, ya creemos en Cristo, ¿cuál es el mandamiento? Ama a tu hermano. ¿Y cuál es la mejor forma de amar a tu hermano? Predícale a Cristo. Ya una vez que tú conoces a Cristo, predícale a Cristo. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo es estar atento tu oído a la sabiduría, o sea, Cristo,
Si inclinares tu corazón a la prudencia, o sea, a Cristo, si clamares a la inteligencia, a Cristo, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, así como buscamos el dinero, si buscáramos hacia Cristo, y la escudriñares como tesoros, si escudriñáramos a Cristo, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces vas a entender lo que es el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría. O sea, Cristo es sabiduría. Cuando buscamos a Cristo, Él pone su sabiduría en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Isaías 1, del 2 al 3. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla, o sea, aquí le está hablando a los ángeles, a los demonios y a nosotros. O sea, los cielos, o sea, los ángeles caídos, y tierra, nosotros somos la tierra. Escuchen, escucha Satanás, escucha Gabriel, escucha Legión, por dar un nombre de demonios. Escuchen, y escuchen a tierra, o sea, hombres y mujeres, escuchen. Porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y aquí viene una alegoría. El buey conoce a su dueño. Yo soy un buey, yo conozco a mi dueño. Jesús es mi dueño. El asno conoce el pesebre de su señor. Israel no entiende. No dice Jacob, dice Israel, que ya les había dado la ley. O sea, cuando ustedes vean Jacob e Israel, Jacob es una persona que todavía no se arrepiente. Israel es una persona nacida de nuevo. Esa es la diferencia. Por eso a veces Dios le llama a Jacob o a Israel. Jacob, cuando andaba en el pecado, a Israel cuando tuvo el encuentro con el ángel de Jehová. Cuando él tuvo el encuentro con Cristo, por decírselos así. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, no tienen a Cristo. Está hablando de su pueblo. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. En este caso fue Siria, que se llevó cautivo a su pueblo. Se los llevaron, los hicieron esclavos. Para nosotros, ¿cuál es la cautividad? Esclavo de algún pastor, ahí que lo tiene, ahí, árale, pónganse, trabajen duro para que me traigan el diezmo. O hagan esto, hagan estas obras para que se ganen la salvación, o qué sé yo. O sea, y se hacen esclavos de Satanás, básicamente. Son llevados cautivos, están encarcelados, porque no tuvo conocimiento, o sea, porque no conocen a Cristo. Y su gloria pereció de hambre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. La mujer sinofericia glorificó al Padre, glorificó a Cristo con su fe. ¿Y qué recibió a cambio? La salud de su hija. Entonces Dios, básicamente Cristo quiere hacer milagros con la gente, pero la gente no quiere los milagros de Cristo. Y su multitud se secó de sed del agua que da Cristo. Isaías 11, del 1 al 5. Esta es una profecía. Saldrá una vara del tronco de Isaí, abuelo de David, es la descendencia de José, y un vástago retoñará de sus raíces. O sea, está profetizando a Jesús. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría. Cristo es sabiduría. Pablo lo dice, Cristo es la sabiduría. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente
en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. Los fariseos que se vestían y parecían que eran santos, él no se dejaba llevar por eso, porque él conocía lo profundo del corazón de ellos. Le hará entender diligentemente el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Pobres materialmente, pero también pobres espiritualmente, no a los altaneros. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y, o sea, con su palabra va a doblegar a la persona que es esclavo del pecado. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. 51:7. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. O sea, Cristo, en cuyo corazón está Cristo. No temas afrenta de hombre. Ahí está lo que yo les vengo diciendo. No le temas al hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Ahora déjense los digo como lo dice Pablo. Romanos 1 del 16 al 23. Porque no me avergüenzo del evangelio, o sea, el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús, porque es poder de Dios para salvación, con el testimonio de Jesús. A todo aquel que cree el testimonio de Jesús. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, el testimonio de Cristo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, por escuchar el testimonio de Cristo. Como está escrito, mas el justo, por escuchar el testimonio de Cristo, por la fe vivirá. Porque la ira de Dios, aquí hay un cambio, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo la detenían con injusticia? Predicando la ley. Se tienen que hacer la circuncisión. Tienes que guardar los 10 mandamientos. Eso es detener, porque no es con los 10 mandamientos que la gente es justificada, no, es con el testimonio de Cristo. Es con el testimonio de Cristo. Entonces dice Pablo, que le dicen a Pablo, entonces hay que seguir pecando. No. Con el testimonio de Cristo es suficiente para que tú eventualmente tengas la mente de Cristo y vivas para Cristo, ya no para el mundo, ya no para los deseos de la carne. Entonces una persona que rechaza el testimonio de Cristo predicando la ley, o predicando que esta es la iglesia verdadera, o predicando que tienes que ir a misa, o predicando que tienes que hablar en lenguas, en el caso de los pentecostales, o en el caso de que dices, no, tienes que ser de la elección, como los calvinistas, o que tienes que guardar el sábado, como los adventistas y los sabatistas y los judaizantes. No tienes que ser bautizado en el nombre de Yahshua HaMashiach, o sea, Jesús no vale. O sea, sacan cada cosa. Dice, porque en el evangelio, en el testimonio de Cristo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de nuestro Padre Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Ahí está lo que les vengo diciendo. Se envanecieron en sus razonamientos. Yo me acuerdo cuando yo deduje que la iglesia verdadera era la iglesia católica porque era la más antigua, pero ese era mi razonamiento carnal, no el razonamiento de Dios. No es a través de nuestro razonamiento carnal, sino con el razonamiento de la mente de Cristo. Fíjense bien. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. O sea, Dios mismo se presenta y ellos se aferran a la ley y se aferran a predicar obras y no el testimonio de Cristo. Esos son los que detienen con injusticia el Evangelio, el testimonio de Cristo. Primero de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Fíjense, aquí está bien claro, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué predicamos? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Jesús, el Hijo de Dios, murió por ti en la cruz. Él te justifica con su obra. Tan simple como eso, hermanos, tan simple como eso. Juan 15:18-21. Si el mundo, ahora, esto es para los que ya siguen a Jesús. Si el mundo los aborrece, ¿quién es el mundo? El que ama las fiestas, el que ama el sexo, el que ama el mundo, el que ama el dinero, el que ama el mundo. Si esas personas que son cristianas pero aman el mundo los aborrecen, entiendan que a mí me ha aborrecido también, antes que a ustedes. Está hablando Cristo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Hermanos, yo les quiero compartir esto como testimonio. Yo por predicar a Cristo, la gente me aborrece. Así está escrito. ¿Por qué? Porque predico a Cristo. Me dicen hereje, me dicen que estoy en una secta, me dicen por predicar a Cristo. Y se dan la vuelta y no quieren convivir conmigo. ¿Por qué? Porque siempre estoy hablando de Cristo. Y nadie me va a callar. Aunque las piedras callaran, dice Jesús, las piedras gritarán. Yo siempre voy a hablar de Cristo. En lo que dependa de mi Padre que me dé a mi voz, siempre voy a predicar el amor de Dios a través de Cristo Jesús. Enójese quien se enoje. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Aborrecer es matar, hermanos. Aborrecer es matar.
Acordaos de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. O sea, por no conocer a Jesús, no conocen al Padre. Y por no conocer al Padre, nos persiguen. ¿Quiénes son los que nos persiguen? No son las personas, son los demonios. Los demonios que ponen pensamientos en las personas. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu hermano, puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu primo, puede ser tu vecino, puede ser el pastor de tu iglesia, puede ser... Te van a aborrecer. La gente que ama el mundo te va a aborrecer. Juan 16, del 1 al 4. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las congregaciones, de las sinagogas. Los expulsarán. A mí me han expulsado de congregaciones. ¿Por qué? Porque les prediqué a Cristo. Y fíjense, las dos veces tiene que ver con el catolicismo. O sea, sale, por ejemplo, un pastor, me dice, hermano, yo ya me había salido de ahí, pero un día fui a visitar a un hermano que vivía ahí, entonces ahí estaba el pastor, y dice, yo fui a hablar con mi familia, ellos son católicos, y los exhorté a que dejaran la idolatría. Y le digo, ok, ¿qué les predicó? Que dejaran la idolatría. O sea, en los mandamientos dice que no debe de ser idólatra. Entonces yo le digo, ok, ¿usted ya no peca? Y me dice, claro, hermano, pues claro, todos somos pecadores. Ok, entonces ¿usted quién es? Para ir a hablarle de pecado. Si usted es pecador, ¿usted qué tiene que ir a hablarle de pecador? A su familia. Nosotros debemos de predicar a Cristo. A Cristo. Una persona que no conoce a Cristo es idólatra. Usted es idólatra y no se da cuenta. No se da cuenta, no lo entiende, que usted está siendo idólatra. Y se enojó, defendiendo yo a sus hermanos católicos. Ahora, ok, si son católicos, ellos siguen a Cristo, creen en Cristo. Ahora, ¿cuánto conocimiento tienen? Yo no sé cuánto, pero son cristianos. Entonces dice Pablo, debemos de crecer en el conocimiento de Cristo. O sea, al último debemos de conocer a Cristo. Eso es para todos. Eso es para todos, no nomás para los católicos también. Los evangélicos creen conocer a Cristo y no lo conocen tampoco. Siguen a Cristo, se habla de Cristo, pero ¿cómo sabemos si verdaderamente aman a Dios? Viendo el trato con sus hermanos. Entonces Cristo dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos, en que se aman unos a los otros. Entonces, yo amo tanto a mis hermanos católicos como a mis hermanos mormones, o mis hermanos testigos de Jehová, o mis hermanos pentecostales. Pero son ellos los que me aborrecen a mí, por yo amar a Cristo. Son ellos los que me aborrecen a mí, porque yo no pertenezco a su club. Pero así está escrito. Los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate equivale a muchas cosas, no físicamente, sino que los juzguen, que los condenen, porque dice, el que aborrece a su hermano está matando. Es lo mismo. Pensarán que rinden servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros, y en el contexto dice les voy a mandar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los va a consolar, no los va a dejar huérfanos. Fíjate en Juan 17:25 que todo el capítulo es una oración de Jesús con el Padre. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido,
El mundo no conoce al Padre ni a Cristo. Cristo fue dado para el mundo. ¿Ok? Ahora, el mundo puede conocer a Cristo. ¿Ok? Pero para conocer al Padre hay que conocer a Jesús. Entonces aquí dice, el mundo no te ha conocido. ¿Por qué? Porque no conocieron a Jesús. Dice, pero yo, ahora, ¿quién es el que conoce al Padre? Jesús. Es el único que conoce al Padre, Jesús. Dice, pero yo te he conocido. Y esto han conocido que tú me enviaste. Yo creo que mi Padre envió a Cristo Jesús para darnos testimonio de nuestro Padre Dios. Estudien Juan 14 del 15 al 21. Fíjense bien, vamos a leer. Si me aman, guardar mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Crean en mí, que yo soy, yo soy, el Hijo de Dios. ¿Y cuál otro mandamiento? Ama a tu prójimo. Si me aman, ama a tu prójimo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, los ángeles, para que esté con vosotros para siempre. Ahora, acuérdense, están los ángeles Gabriel y Miguel, pero también está el ángel de Jehová. Al ángel de Jehová se adoraba. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo, pero sí al que escucha el testimonio de Jesús. Para ellos ese es el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me verán. Jesús, ya sabemos que Jesús se presentó. En una aparición vino y no estaba Tomás. Y le dijeron, Tomás, hemos visto al Señor, al Maestro. Si no lo veo, no lo creo. Si no lo toco, no lo creo. Y ya Jesús vino, le dijo, Tomás, ve y mete tu dedo aquí en mi llaga. Y yo dice, Señor mío y Dios mío. Porque has visto, has creído. Bienaventurados los que sin haber visto han creído. Entonces, nosotros podemos ser bienaventurados, hermanos. Vayan y lean Mateo 5, Lucas 6, si mal no recuerdo. Están las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de mi nombre. Vayan y lean el Sermón del Monte. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá, pero ustedes me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo voy a terminar aquí, puse unos versículos en relación al... Déjeme ver, parece que cometí un error aquí en Efesios. Yo voy a terminar con Efesios. Y Primera de Juan. En Primera de Juan dice, el que dice que ama a Dios, al que no ha visto, pero no ama a su prójimo, a quien ve, es un mentiroso. La palabra dice que los mentirosos no pueden heredar la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna es los milagros en este mundo. Jesús no te puede sanar si tú no amas a tu prójimo. Tan simple como eso, hermanos.
Cristo no se puede manifestar en tu vida si tú no amas a tu prójimo. ¿Por qué no puedes amar a tu prójimo? Porque no buscas a Cristo. Busca a Cristo y entonces vas a poder amar a tu prójimo. Termino con Efesios 1 del 15 al 23. Y luego les voy a dar algunos versículos para que los escriban y luego los estudien. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, dice Pablo, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La esperanza, hermano, yo siempre les predico la esperanza. Pongan su esperanza en Cristo. Cuando ustedes buscan a Cristo, ahorita les voy a dar el versículo que está es Romanos 5 del 1 al 5, y está en Pedro, donde dice: a la fe agrégale virtud, a la virtud conocimiento. Pablo dice que una vez que tú ya tienes la esperanza en Cristo, dice, el amor del Padre ya está en ti. Ya Cristo y el Padre ya están en ti, ya le conoces. Es más, se los voy a poner ahorita, ¿ok? Porque es parte del estudio. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo. A ver si ustedes alcanzan a captar eso. La cual es su cuerpo. Fíjense bien, hermanos, se los voy a decir aquí. Dios es amor. A Dios Padre nadie lo ha visto. Cristo vino a dar testimonio de nuestro Padre Dios. ¿Cómo es nuestro Padre Dios? Así como es Cristo, ¿ok? Dice Cristo. Dice Pablo que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Ok? El cuerpo de Cristo debe amarse un miembro a otro miembro. La mano debe de amar al pie. El ojo no le puede decir al pie no te necesito, ni el pie no le puede decir al ojo no te necesito. Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Ok? Cristo es la cabeza del cuerpo. Fíjense, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, si el cuerpo de Jesús, el cuerpo literalmente, simbólicamente cuando digo literalmente en el espíritu, o simbólicamente en la carne, pero en el espíritu es el cuerpo de Cristo, ¿cómo yo me voy a pelear con un hermano católico que es el cuerpo de Cristo? ¿O cómo me voy a atrever a decir yo que mi hermano católico no es mi hermano?
No, si la persona que recibe el testimonio de Jesús, por recibir el testimonio de Jesús, recibe el Espíritu Santo, es mi hermano. Porque el Espíritu no se recibe por meterlos en agua, no, hermanos. El Espíritu se recibe cuando escuchan el testimonio de Cristo. Entonces son mis hermanos y mis hermanas. Entonces, si un hermano o una hermana me aborrecen a mí, anda envanecido, nada sabe, independientemente de la denominación que sea. Pero yo he conocido testigos de Jehová que me han amado, yo he conocido católicos que me han amado, y yo he conocido evangélicos que me han amado. Somos hermanos. Entonces, y no se enojaban cuando yo hablaba de Cristo y yo predicaba de Cristo, no se enojaban. Mas, sin embargo, hay personas que sí se enojan cuando les hablo de Cristo. Entonces, ahí es en donde puede uno, digo, bueno, todavía no conocen al Señor, están en el vientre de la madre. No han nacido de nuevo todavía. Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Fíjense bien. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense bien. Segunda de Pedro 2, segunda de Pedro 1, 2, 1, 3. Aquí está, de segunda de Pedro 1, 5, 6 y 7. Ustedes también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. No nos debemos de quedar con la fe. Ya somos salvos en Cristo. Hay que agregarle virtud. A la virtud, conocimiento. Fue de lo que estudiamos ahorita. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. O sea, afecto entre nosotros. Y al afecto fraternal, amor de Dios. Amor de Dios. No es lo mismo el afecto fraternal que el amor de Dios. Pablo lo pone de una forma más entendida. ¿Ok? Más entendida. Fíjense bien. Se entiende más como lo dice Pablo. Se entiende mejor. Justificados pues por la fe, ya tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el testimonio de Cristo, por la fe. Yo lo creo, Señor, yo creo que tú moriste por mí. Gracias, Jesús. Estamos justificados con nuestro Padre Dios. Ya tenemos la fe. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, ¿ok? Dice Cristo, en esto es glorificado mi Padre, que lleven fruto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nuestra fe es probada. Vamos a decir, yo ya conozco a Cristo. ¿Se puede enfermar un cristiano? Sí, cómo no. Hay que darle gloria a Dios. Vamos a decir que me pega cáncer.
a mí. Yo tengo la confianza en Cristo, entonces yo tengo que dar testimonio de Cristo. Oiga, hermano, que le pegó cáncer, sí. ¿Y qué? ¿Cómo se siente? Yo me siento bien, ¿y usted? ¿No le da miedo? No, no me da miedo. ¿Y qué tal si el Señor no lo sana? Gloria a Dios. Yo estoy listo para irme con mi Señor. Pero ¿y qué tal si lo sana? Para gloria de Dios. Es para darle gloria a Él. Es para la gloria de Dios, hermano. Ahora, si tú estás caminando con el Señor y tú sigues a Cristo Jesús, el Señor no te va a dar una enfermedad nada más por darte una enfermedad. No, es para darle gloria a Él. Ahora, si uno no está caminando con el Señor, entonces pudiera venir la ira de Dios. O sea, me alejé del camino. Y por alejarme del camino, a lo mejor ando todo envanecido, ¿verdad? No, bien presumido, bien altanero, y ya Dios me cegó el entendimiento y ando como a tiendas, o sea, ya no entendí. ¿Por qué? Porque ya ando todo perdido. Y me puede pasar, por eso yo le digo, Padre mío, Señor, usted sabe que yo soy pecador. Yo soy salvo mediante su gracia, Señor. Yo soy pecador. Usted lo sabe, Señor. Hágase su voluntad en mí, según su voluntad, Padre. Yo quiero dar fruto, pero es a través de usted. No son mis obras, son las de usted. Entonces ahí es donde damos testimonio. Entonces, por ejemplo, si yo voy al hospital y me están dando quimioterapia o lo que sea, y yo veo a la gente bien temerosa y me viene a mí así bien, hermano, hey, ¿no le da miedo? Pues no. ¿De verdad no le da miedo morirse? Pues no. Es que porque conozco al dador de la vida. Por eso no me da miedo. Déjeme hablarle de él. Y antes yo le pudiera compartir. Y esa gente usualmente están dispuestos para escuchar. Pero aunque no parezca, hay gente que están ahí y ni siquiera ahí quieren escuchar. Y el claro ejemplo es el que estaba al lado izquierdo. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El que estaba al lado derecho le dice, ni aun estando en la misma condenación te arrepientes. Nosotros somos ladrones y estamos mereciendo lo que nos merecemos. Estamos obteniendo lo que merecemos. Porque andábamos de tranzas ahí. Él nada hizo. Él nada hizo. Y le dice, Señor, fíjense lo que dijo esta persona. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas no son palabras de cualquier persona, hermano. ¿Cómo que acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Ni Pedro tenía ese conocimiento, hermanos. Ni Pedro lo tenía. Ni Pedro lo tenía. Ni Juan. Pero el que estaba en la cruz tuvo ese conocimiento. ¿Por qué lo sé? Porque ellos mismos se asombraron cuando lo vieron, cuando resucitó. Porque Cristo les cegó el entendimiento temporalmente. ¿Quién lo hizo? Satanás. Porque Satanás pidió permiso. Pero el de la cruz resulta que sí tenía el conocimiento que Jesús iba a regresar. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy Él es el reino de Dios. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, ¿en dónde está el reino de Cristo? En el paraíso. El paraíso está ahí desde que Cristo resucitó, hermanos. Otra vez, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahí está. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba.
La prueba produce esperanza. Y fíjense bien, cuando tú ya tienes la esperanza en Cristo Jesús, ese es fruto del Espíritu ya, todo esto. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ahí está el Padre, ahí está con lo que dijo Cristo. Vendremos y haremos morada en ustedes, en nuestros corazones. Y la esperanza no avergüenza, haz de cuenta, mi Padre y yo estamos en esa morada, en ese corazón. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tan simple como eso, hermano. Entonces, ¿en dónde estás tú? ¿Ya tienes fe? Bueno, agrégale a la fe. ¿Te viene la tribulación? Pon la mirada en Cristo Jesús. No la despegues de Cristo Jesús. Esa tribulación te va a producir paciencia. Paciencia, no paciente que vas a tener mucha paciencia para con los niños o en las líneas de hacer cola. No, paciencia para esperar la venida de Cristo, hermanos. Para permanecer en el camino. O sea, al último se trata de estar en el camino. En el camino. Tienes la paciencia ya para esperar a Cristo. Y luego viene la prueba. Viene una prueba. Y la prueba produce la esperanza. Yo recuerdo cuando yo recibí la esperanza. Yo digo, nunca más yo le temo a la muerte. Desde entonces yo estoy esperando a Cristo. O sea, a irme con Él. El día que Él me diga, vente, está bien, Señor. Cuando Él quiera. O sea, esa es mi esperanza. Y en esa esperanza también somos santificados, hermanos. ¿Ok? Entonces, es necesario conocer a Dios. Es necesario conocer a Dios. Pero sobre todo es necesario, déjenme ver, Primera de Juan 2.3, 2.13, 2.14, 2.20, 21, 3.1, 3.6, 3.16. Fíjense, Primera de Juan 3.16. En esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo ponemos nuestras vidas por nuestros hermanos? Yo aquí estoy poniendo mi vida por ustedes. Les estoy predicando palabra de Dios. Eso es vivir para Cristo, vivir para ustedes, porque ustedes están obteniendo algo que a mí el Señor me da. Yo me pongo a estudiar y se los paso al costo. Estoy trabajando para Cristo, estoy trabajando para usted. Esto es trabajar para Cristo, hermanos. 3.19, 4.2, 4.6. O sea, si ustedes se ponen, está en toda la carta de Primera de Juan. Toda la carta de Primera de Juan. Segunda de Juan, 1.1. Judas, por ejemplo, da una exhortación 1.10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por la naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Esa es la persona del mundo, que es cristiana, piensa que tiene conocimiento, pero no lo tiene, anda envanecido, nada es. Ok, entonces se trata, hermanos, de conocer a Cristo. Si tú todavía no conoces a Cristo, acuérdense, Él dice, me manifestaré a Él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay muchas virtudes, pero ya son de Cristo. Y literalmente, lo puedes conocer también. Literalmente, ya sea en una visión, en un sueño.
Porque Cristo lo dice, me manifestaré a Él. Aunque es en espíritu, es a través de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la manifestación de Cristo y del Padre. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Yo le hice, y con esto cierro, yo cuando tenía como 12 años, yo cuando platicaba con él, yo me acuerdo un día leí unos escrituras en relación a la sábana santa en la Iglesia Católica, que supuestamente era la imagen de Cristo. Entonces yo tenía ese así como, yo le decía, Señor, yo te quiero conocer, ¿cómo eres? ¿En realidad ese es tu rostro? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu pelo, Señor? ¿Cómo es tu pelo? Y yo varias veces le decía, ¿cómo eres? Yo quisiera conocerte. Y lo pedía con fe, o sea, yo sentía que el Señor me podía revelar eso. Cuando yo conocí a Cristo, Él hizo eso, hermanos. Miré su cara para que yo lo admirara. Pero Él es amor, hermanos. Él es amor. O sea, la cara de Cristo. O sea, Cristo es amor, hermanos. No una persona presumida. Y me mostró su pelo. Yo no me acordaba yo de eso. Eso está en el libro de los Salmos. Cuando tú sigues a Cristo, Él te concede todos los deseos de tu corazón. Ese es un buen deseo. No que quieras tener mucho dinero, eso es del mundo. Eso me lo concedió el Señor. Y otras cosas más, muchas cosas más. Entonces yo digo, conocer al Dios del universo, hermanos, no es cualquier cosa. Nadie puede verme y seguir viviendo, hermanos. Yo vivo para Cristo. Imagínate lo que es conocer al Dios Todopoderoso. Es para todos, para el que lo quiera. Búsquenlo. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.